interesa mostrarles ahora, a ver, compartir pantalla. Yo estoy como anfitrión también. ¿Me das el rol de anfitrión, por favor? Así puedo compartir. Ahí. Bueno, entonces. Nos interesa entonces hablar un poquito sobre el trabajo práctico número 2. ¿Están todos viendo el encabezado del trabajo práctico? Sí, se ve. Bien. Bueno, el trabajo práctico se lanza el día de hoy y tienen 15 días para entregarlo. El jueves que viene o el otro lo van a presentar de la misma manera que hicieron con el trabajo práctico 1. ¿Sí? O sea, en la misma carpeta donde ya subieron el trabajo práctico 1, van a subir el trabajo práctico 2, que consta de una serie de ejercicios, de los cuales obviamente van a tener que determinar, calcular las reacciones de vínculo internas y externas. ¿Sí? No sé si ya lo estuvieron viendo, pero bueno, básicamente el ejercicio número 1, lo primero, siempre se pide lo mismo, los 4 pasos básicos que tenemos que aprender a manejar en esta unidad. Lo primero y principal es, para este ejercicio que se ve acá abajo, el análisis cinemático. Básicamente, el análisis cinemático es responder a 2 preguntas. Esto vayan anotando, por favor. Es responder a 2 preguntas, que es si la estructura es isostática, ¿sí? ¿Qué implica para que sea isostática? Para eso hay que clasificarla primero, si es una cadena abierta o cerrada. Al primer golpe de vista, este ejercicio que están viendo acá, ¿es una cadena abierta o cerrada? A ver, algún voluntario que abra micrófono. Es cerrada. Cerrada, ¿por qué? Legal. Porque hay la misma cantidad de vínculos y chapas. ¿Por qué, perdón? Porque hay la misma cantidad de vínculos y chapas. Sí. Y porque la última está relacionada con la primera. La última se conecta con la primera, tiene la misma cantidad de articulaciones que de chapas. ¿Sí? También. Y, bueno, ahora sí puedo decir que la cantidad de las condiciones de vínculo que tiene impuesta es igual a los grados de libertad, que son 4, y es igual a la cantidad de chapas. ¿Sí? Esa es una primera parte, con eso yo digo que es isostática, pero me falta hacer un análisis un poco más fino, que es determinar si este sistema, así como está planteado, es cinemáticamente invariable. Con lo cual vamos a tener que hacer este análisis que hizo Ariel, hoy que nos enseñó a hacer Ariel, donde tenemos que estudiar chapa por chapa si puedo asegurar que esté fija. ¿Ok? Si puedo asegurar que esté fija. Vale decir, si puedo asegurar que existen 2 puntos fijos. Recuerden que los análisis cinemáticos siempre se hacen con la estructura descargada. ¿Ok? No me importan las cargas para el punto 1. No me importan las cargas para el punto 1. Yo voy a hacer el análisis cinemático sin cargas. Y yo voy a representarlo de nuevo, el sistema en forma de papas, ¿no? Como dijimos, como venimos viendo, ¿no? Vamos a suponer que están viendo, ¿no? ¿Se está viendo la papa? Sí. Acá hay una papa, acá hay otra papa. Articulación, acá hay otra. ¿Ven cómo lo represento yo así? Bastante burdo, ¿no? Perdón, esta le dice más. Borrar. Así, esto lo hacen a mano en el cuaderno, ¿no? La chapa en realidad tiene esta forma. ¿Correcto? Y después me queda esta otra chapa aquí. Esto es lo que yo tengo que hacer primero. Ponerle nombre y apellido. ¿Sí? Ponerle nombre. A esta la voy a llamar S1, a esta la voy a llamar S2, a esta la voy a llamar S3, a esta la voy a llamar S4. A las articulaciones también le ponemos nombre y apellido. ¿Por qué? Porque ahora cuando escriba el análisis cinemático, tengo que poder referirme a los puntos y a los elementos con propiedad, ¿sí? No cualquier punto. Si voy a hablar de un punto, tiene que tener un nombre.
de manera tal que las articulaciones siempre las llamamos con la letra A y dos números que son las dos chapas que están vinculándose, ¿ok? Así, entre S1 y S2 está la articulación 1-2, que es esta que está acá. Lo mismo pasa entre S2 y S3, está la articulación 2-3. Entre S3 y S4 está la articulación 3-4. Y entre S4 y S1, obviamente que está la articulación 1-4. Y esto tiene sus vínculos, ¿no? Tiene su apoyo móvil, perdón, su apoyo fijo aquí, y un apoyo móvil por aquí. Más otro apoyo móvil por aquí. Bueno, yo tengo que empezar el análisis por algún lado. ¿Por dónde empezamos el análisis siempre? Siempre empezamos por la chapa más vinculada, la que tiene más vínculos. En este caso en particular, podemos decir que la chapa que tiene más vínculos es la chapa S3, también la chapa S2. ¿Sí? Las dos tienen dos vínculos. Ahora bien, ¿puedo asegurar que alguna de las dos esté fija? Y la verdad es que no, de entrada. Pareciera que no puedo asegurar que S2, por ejemplo, que S3 esté fija. Pues sé que tiene un punto fijo en el apoyo móvil, en el apoyo fijo. Pero no encuentro un segundo punto fijo, por lo menos de manera clara. Bueno, ahí es donde yo tengo que ir desarmando el sistema y haciendo un poco este análisis que hacía Ariel de ir borrando, de alguna manera, la chapa que yo analizo y reemplazándolo por el efecto cinemático que provoca. Entonces yo de S3, lo único que sé es que este punto que está aquí está fijo. ¿Sí? Pero también sé que es una chapa infinitamente rígida. De manera tal que yo podría hacer una segunda figura de análisis, yo lo voy a hacer encima, pero ustedes tienen que hacer una segunda figura de análisis donde van a representar el mismo sistema, pero sin la chapa S3. Y lo van a representar, lo van a reemplazar por el efecto cinemático que S3 le estaba provocando. ¿Qué le estaba provocando S3 a S4? En la articulación 3-4, según lo que vimos hoy. ¿Otro apoyo fijo? No. Un móvil, un apoyo Apoyo móvil. Apoyo móvil. Ah, Apoyo sí. móvil. Sí. Si pierde un grado de libertad, porque lo único que puede hacer esa chapa es girar alrededor del apoyo móvil, que lo hemos hablado, ¿no? Pero acá está la vila interna, la vila interna que genera un apoyo móvil ficticio en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo ocurre con la articulación 2-3, que es esta que está acá. Esta es A2-3, ¿no? En esta dirección, que está acá, la chapa S3 le aporta a la chapa S1 otro apoyo móvil en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Ahora, ¿hay alguna chapa que yo puedo asegurar que esté fija? Y ahora la S2. Ahora puedo asegurar que está fija la S2. Correcto, porque tiene tres apoyos móviles que no son concurrentes a un punto. O puedo desarrollarlo un poco más para demostrar que existen dos puntos fijos. Y ahí voy para atrás. Y ahí sigo para atrás. Si S2 está fijo, S1, no sé todavía si está fijo, pero sí tiene un punto fijo. ¿Estamos de acuerdo que el punto A1, 2 estaría fijo? Y así voy recorriendo la estructura para poder demostrar que sea un sistema cinemáticamente invariable. No lo vamos a terminar porque justamente la idea es que lo hagan ustedes, ¿sí? Pero bueno, tienen que empezar a estudiarlo junto con el apunte, ver cómo encontrar la justificación de que cada una de las chapas está. Ese es el primer paso. El segundo paso, obviamente, es calcular las reacciones de vínculo internas y externas. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos que calcular las reacciones de vínculos internas y externas? Obviamente que vamos a hacer lo que vimos hoy en el ejercicio y lo que dejamos escrito en la metodología de resolución. ¿Sí? ¿Qué es el segundo paso? Perdón, el segundo paso es plantear una terna, obviamente. ¿Sí? Plantear una terna, que seguramente va a ser la terna de siempre, una terna XZ positiva. Vamos a invertir un poquito de tiempo en este ejercicio porque los demás después son similares, pero quiero que se lleven la idea de lo que hay que hacer, ¿no?
vamos a decir que, por ejemplo, esta es nuestra terna positiva, ¿no? Todo esto es positivo. Y el segundo paso, digamos, dentro del planteo de las reacciones de vínculo externas e internas, es volver a dibujar esta estructura, pero lo que vamos a hacer es prescindir de los vínculos, vale decir, ya no vamos a dibujar el apoyo móvil ni el apoyo fijo, sino que lo vamos a reemplazar por las fuerzas que generan. ¿Ok? Yo acá lo estoy representando a propósito positivas, y las estoy dejando las dos, o sea, este esquema es redundante en este momento, porque tiene al vínculo y la fuerza que genera. Ustedes deberían borrar el vínculo y dejar solo en evidencia la fuerza que el vínculo genera. ¿Ok? Y a esto, obviamente, hay que ponerle nombre. Si este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, esta será, perdón, R, A, X, esta será R, B, Z, y acá habrá una RCZ o una RCX, ¿sí? Vayan tomando las capturas de pantalla y lo que ustedes necesiten ir tomando para saber lo que tienen que hacer después. Estas son las reacciones externas de vínculo. Bien, ¿qué herramientas tengo yo para calcular las reacciones externas de vínculo? ¿Hay alguno que todavía esté activo? Las ecuaciones generales de equilibrio. Bien, las ecuaciones generales de equilibrio. Correcto, hermano. Entonces, por ejemplo, ¿existe alguna ecuación que podrías plantear de entrada como para poder calcular alguna reacción mirando este diagrama? ¿Me preguntas a mí? Sí. Yo plantearía... No porque... A ver... Sí, momentos puede ser. ¿Desde qué punto? Desde C. Pero no. Tenés dos incógnitas. No. Habría que sumar alguna ecuación relativa, pienso yo. Eso. Bien. Exactamente. Si yo lo miro un poco, yo tengo tres ecuaciones generales de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria de momentos con respecto a algún punto. Y tengo cuatro ecuaciones, tengo cuatro incógnitas. Dependiendo del ejercicio, a veces por alguna de esas puedo encontrar alguna incógnita externa. Pero si no, me puede pasar que no puedo, como este caso, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, tengo dos incógnitas, RX y RCX, ¿sí? Es una ecuación con dos incógnitas, no la puedo resolver. Si planteo sumatoria de fuerzas en Z, también tengo dos incógnitas, RCZ y RBZ, tampoco la puedo resolver de entrada. Y si planteo momentos con respecto a cualquier punto, nunca se me terminan de anular. Digamos, todas las incógnitas me queda uno solo. Entonces, sí o sí, a mí en este ejercicio no me queda otra más que abrir todo el sistema. Y abrir todo el sistema implica volver a dibujarlo, obviamente, ya con las chapas abiertas, quiere decir que ya no dibujo las articulaciones, y en lugar de las articulaciones, ¿qué voy a dibujar? Reacciones de vínculo internas. ¿Perdón? Las reacciones de vínculo internas. Las reacciones de vínculo internas. Entonces, yo acá voy a dibujar con otro color, en otro diagrama, obviamente. Acá, obviamente que estaba RX, ¿no? Esta es externa, RX. Acá está RBZ. Acá está RCZ. Y acá está RCX. Además tenía, obviamente, y las sigo teniendo, las fuerzas externas. ¿Ok? Sigo teniendo las fuerzas externas. La carga Q, el momento, aplicada en la chapa que está, ¿no? La fuerza P, la otra fuerza P hacia arriba, y no me falta nada, ¿no? Bien.
Y ahora, al haber abierto yo y al haber eliminado las articulaciones, ¿qué me aparecen en los lugares de las articulaciones? Las reacciones de vínculo interno. Vamos a mirar un poquito, ¿qué tipo de articulaciones, qué tipo de vínculo interno son estas articulaciones que tenemos acá? ¿De qué especie son? Segunda. Segunda especie. De manera tal que por esas articulaciones pueden pasar dos tipos de fuerzas, ¿no? Fuerzas en X y fuerzas en Z de a pares. ¿Está bien? Ese es el nuevo sistema de fuerzas que yo tengo que poner en evidencia y lo voy a dibujar, por ejemplo, con color marrón. Entre la chapa S1 y S2, donde estaba la articulación 1-2, ya no está más la articulación, sino que va a aparecer una incógnita que voy a llamar X1 y otra incógnita que voy a llamar X2. Y lo mismo sobre la chapa S2, pero igual y contraria, ¿no? Acá va a estar X2, perdón, X1 y aquí X2. ¿Ok? Estoy poniendo en evidencia nuevas incógnitas. Tengo más incógnitas que antes, en definitiva. Pero fíjense que esto me simplifica un poco el problema, porque al presentarlo en forma de partes más simples, hay ecuaciones que, hay incógnitas que salen muy fáciles. Una X3 y una X4, ¿tá? X3 y X4. Fíjense que no le estoy dando mucha importancia a los sentidos, ¿sí? Porque para las fracciones internas de vínculo, eso no mucho lo puedo hacer para una chapa, para la otra ya no importa tanto. X5, X6. Y acá habrá otras dos. X7 y X8. ¿Está? Esto va en otro gráfico, aparte. Bueno, entonces ahora, además de las 4 incógnitas que tenía antes, las azules, que son las reacciones de vínculo externa, tengo 8 incógnitas más, que son las reacciones internas de vínculo. ¿Sí? ¿Y cómo hago ahora? Bueno, tengo que empezar a mirarlo y tengo que empezar a plantear ecuaciones de equilibrio relativo. Ecuaciones de equilibrio relativa de cada chapa. ¿Sí? Y de a poquito, con tranquilidad, ir buscando un camino para ir resolviendo las ecuaciones y planteando las ecuaciones y ir resolviéndolas. Yo les voy a dar una pista como para que ustedes empiecen después a tirar del ovillo para ver de dónde podríamos empezar a resolver. A ver, déjenme mirar un poquito. Bueno, fíjense esta chapa, la voy a dibujar aquí, la chapa que le habíamos llamado, esta de la S4, ¿no? Creo. La chapa S4, que es esta que está acá. ¿Sí? ¿La están viendo todos? ¿Qué pasa si Sí. yo, en la chapa S4, tomo un momento con respecto a la articulación 3-4, que es este punto que está acá? ¿Puedo encontrar alguna incógnita? Directamente, rápidamente, voy a sacar X7. X7. Si yo saco X7, ya saco X7 de esta chapa y también esta, ¿no? X7. ¿Está bien? Y después, ¿por dónde puedo seguir si ya calculé X7? Esta es la chapa S1, la chapa S2, la chapa S3. Una vez que calculás X7, podrías hacer el sumatorio de fuerzas en X en esa chapa, que solo te queda X5. Bien. Una vez que calculo X7, puedo hacer sumatoria de fuerzas en X de la chapa S4 y calculo X5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y también puedo hacer sumatoria de fuerzas en X de la chapa S1? Sí, donde está X1. Y voy a calcular X1. ¿Ven que se va desarmando?
Sí. Si ya tengo X1, también tengo esta X1. Si ya tengo X5, también tengo esta X5. Entonces, ahí es donde se va haciendo el juego del ingeniero. Ahí es donde se pone a prueba qué tan ingenieros somos. Nos tenemos que ingeniar la manera de ir resolviendo. Profe, perdón, una pregunta. ¿Cómo es que llegamos a X7 planteando sumatoria de fuerzas de la chapa S4? Hola. Hola, ¿se escucha? No se te escucha, ¿eh? Hola, hola. No sé. ¿Se cortó? ¿Adrián? Yo escucho perfecto. Yo lo escucho. Ahí se escucha. No lo escucho. Ah, es mi conexión, discúlpeme. ¿Me podés repetir? Dale, te repito. ¿Cómo es que hallamos X7? ¿Planteando sumatoria de fuerza en la chapa 4 solamente? Voy a prolijar un poco el dibujo porque está muy sucio, ¿sí? Estamos mirando esta chapa que está aquí, la chapa de S4, ¿sí? Sí, se entiende, sí. Bueno, la voy a dibujar acá al lado de vuelta la chapa S4, que es la barra S4, ¿sí? La barra S4 tiene el momento M aplicado, que vale 100 kN, ¿sí? En la mitad de la barra, ¿ven? Sí. Y después tiene esa barra por sí mismo, tiene 4 incógnitas. Tiene X5 aquí, X5 y X6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estoy dibujando solo la barra S4, la chapa S4, que es esta que está acá. Claro. Y después, en el otro extremo, en la articulación con la chapa S1, tiene 2 incógnitas más, que las llamé X7 y X8, ¿sí? Sí. ¿Ok? Correcto. Bien, entonces, ¿la estrategia cuál es? Es tomar momento de la chapa S4, hacer la sumatoria de momentos de la chapa S4 con respecto a la articulación 3-4. ¿Sí? Eso tiene que ser igual a 0. Porque esa chapa tiene que estar en equilibrio, ¿correcto? Ahí estamos, está bien, buenísimo. ¿Cómo se plantea esta ecuación? Bueno, fíjense, si yo tomo momento con respecto a la articulación, que es este punto que está aquí. Sí, el único que genera un momento es X7. Es este punto que está aquí. Esta ecuación me queda expresada de la siguiente manera. Ni X5 ni X6 generan momentos, ¿sí? Sí está el momento M, que en realidad es negativo, ¿no? Menos M, el horario es positivo. X8 tampoco genera momento. Y sí genera momento X7, que es negativo también, menos X7 por la distancia 3 metros. Esto es igual a 0. Y acá sale X7. ¿Lo vieron todos cómo sale X7? Despejando de esta ecuación. Perfecto. Aquí sale X7. Recuerden, la estrategia es no cambiar los signos de las reacciones en los diagramas hasta el final. Yo sigo con el planteo original hasta el final, lo banco a muerte. Recién al final de todo, cuando hago el diagrama de cuerpo libre, terminé de calcular todas las reacciones, recién ahí corrijo el sentido de las reacciones. No se tiende a cambiar signos o a querer corregir reacciones durante el proceso. Van a ser lío. ¿Sí? Van a ser lío. Bien, una vez que hagan todo ese proceso y calculen todas las reacciones, van a dibujar el diagrama de cuerpo libre, donde será este mismo, similar a este diagrama que está aquí, pero acá ahora sí voy a corregir todas las reacciones, las voy a poner con el sentido correcto. Quiero decir que si a mí me dieron positivas, valores absolutos, los valores de las ecuaciones estaban bien supuestas, y si me dieron negativos, estaban justamente en el sentido contrario. Entonces acá corrijo y hago ese chequeo rápido. Tengo que ver rápido que cada chapa está en equilibrio. ¿Sí?
Y después va a ser el último paso, que es la verificación con MATCAD, CIPE y el robot, que son los 3 software que vamos a usar para verificación. Ahora no vamos a hablar de eso porque es un tema largo, lo vamos a ver más la semana que viene. Váyanse descargando, por favor, las versiones estudiantiles. MATCAD ya lo tienen, pero tienen que entrar a la página de CIPE y de robot para bajar las versiones estudiantiles, que les vamos a ver. Ya les mandamos en realidad en el Slack algunos videos que hizo Ariel, muy buenos, con los conceptos básicos para empezar a operar con los software. Los software son software de cálculo y de ingeniería que usamos nosotros todos los días para nuestra tarea profesional. Básicamente, esto que van a aprender a usar los programas de cálculo, lo usamos nosotros, los usan todos los estudios de ingeniería del país y del mundo, te diría más o menos, porque básicamente son software internacionales, ¿sí? Están todos los reglamentos, están todas las normas, y aprender a usarlos, desde la parte de estabilidad y la parte más básica, es el primer paso para después no tener límites y calcular lo que se necesite, lo que se les plantee por delante. ¿Ok? Vamos a empezar con la introducción. Por favor, empiecen a mirar los videos. Para la semana que viene tienen que tener todos los videos vistos. Todos han recibido los links de los videos, saben de qué estamos hablando. Es un canal de YouTube que se llama Estabilidad y Cálculo Avanzado. Y hay no menos de 20 videos de robot, de CipeCAD, hechos por Ariel. Ninguno dura más de 10 minutos. De manera que tal que en un par de horas lo tienen que haber visto. Y en lo posible, ya con el software bajado, instalado, y ir probando, ya eso es buena gimnasia. ¿Sí? Lamentablemente no vamos a dedicarle mucho tiempo a hacer... vamos a hacer las verificaciones, sí, pero es una investigación que van a tener que hacer un poco ustedes. Bien, ¿se tenía alguna pregunta del ejercicio 1? ¿Viste, Pablo, cuando hacemos el análisis relativo, tenemos que demostrar que se cumplen las 3 ecuaciones por chapa? Porque en la chapa S4 lo único que hiciste es momento, conseguiste el valor y después seguiste de largo con otra chapa, ¿no? No te pusiste a ver si se demostraban las otras también. ¿Hay que hacerlo? Depende. Lo que vos tenés que hacer es calcular todas las reacciones de vínculo internas. ¿Sí? Y siempre se tiene que verificar. Lo que pasa es que tal vez no la necesitas en ese momento. Lo que vos tenés que hacer al principio es resolver todas las incógnitas, las 11 incógnitas, no, las 12 incógnitas. ¿Sí? Y encontrar todas las reacciones de vínculo. Y después, cuando haces el diagrama de cuerpo libre, ahí tenés que verificar que cada chapa está en equilibrio y que todo el sistema o en conjunto global cerrado también está en equilibrio. ¿Sí? ¿Respondí la pregunta? Perfecto. No lo vas a poder verificar siempre, porque justamente algunas son incógnitas. ¿Sí? Tal vez te sirve plantearlas para encontrar la incógnita, pero al final, obviamente que todo tiene que quedar en equilibrio. Cuando haces el diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna otra pregunta del ejercicio 1? Una aclaración, Pablo, ¿puede ser? Sí. Ahí en el punto D donde se pide verificar por MATCAD, eso es justamente lo que subimos ahí al canal de YouTube para encontrar un video que se llama Lo básico para el TP2. Bueno, si se fijan en el desarrollo y lo que se hace con MATCAD, es exactamente lo que pedimos para todos los ejercicios del TP. Así que hay que mirarlo sí o sí para saber qué se pide y qué hay que hacer. Bueno, sigamos. El ejercicio número 2, obviamente que es similar, pero en este caso es otro sistema. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Una cadena abierta o cerrada esta? Cerrada. Cerrada, claramente. Son 3 chapas, 3 articulaciones. ¿Sí? Un solo vínculo externo es un empotramiento. Bueno, hay que demostrar, hacer el análisis cinemático, si estas 3 chapas están fijas las 3, ¿por qué? ¿Sí? Y esto debe ser exactamente lo mismo. Volver a dibujarlo sin los vínculos, sin el vínculo externo y sin los vínculos internos. Acá esto es más fácil para encontrar los vínculos externos, porque no necesito abrirla.
¿sí? Como solamente los vínculos externos, recuerden que yo voy a dibujarlos las dos cosas de manera que va a estar redundante, ¿no? Pero ustedes siempre tienen que dibujar otro análisis. Si yo reemplazo el empotramiento que existe acá, en la esquina, por las reacciones que generan, las fuerzas que generan, obviamente que va a haber una fuerza, una RZ, vamos a llamar así, después habrá una RAX, y luego habrá un momento. Bueno, acá yo no necesito abrir todo para encontrar las reacciones externas de vínculo. ¿Qué herramienta tengo para encontrar las reacciones externas de vínculo? RZ, RX y el momento nada. Sumatoria de fuerzas. Ecuaciones generales de equilibrio. ¿Sí? Con una sumatoria de fuerzas en la dirección de Z, yo directamente encuentro RAZ. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X, encuentro RX, sin necesidad de abrir. Sumatoria de momentos con respecto al punto A, encuentro el momento A. De todo, cerrado. Pero después también tengo que abrir y encontrar las reacciones de vínculo que existen acá. Las reacciones internas de vínculo que hay acá. Y acá tengo que poder identificar qué tipo de vínculo interno es, de qué especie, primera, segunda, tercera, qué tipo de fuerzas pasan por este vínculo, qué tipo de fuerzas pasan por este vínculo, qué tipo de fuerzas pasan por este otro vínculo. Ponerlas en evidencia y de vuelta el juego de las ecuaciones y de encontrar las reacciones internas de vínculo. Las considero, las pongo en evidencia con un sentido supuesto, y voy planteando ecuaciones para ir abriendo eso y que se vayan resolviendo y ver claro cuáles son esas 2, 4, 6, 5 órbitas extra. Bien, y luego el diagrama de cuerpo libre y después la verificación con los ojos. ¿Alguna pregunta? Bien. De manera análoga, vamos a resolver el ejercicio 3, el 1C, ¿sí? Entonces, ¿qué clasificación le podemos dar a este sistema? Una cadena abierta, cerrada, ¿de cuántas chapas? A ver, ¿algún voluntario? Abierta de dos Tres chapas. Tres chapas. ¿Abierta o cerrada? Abierta. Bien, es una cadena abierta porque la primera no está conectada con la última, ¿sí? Una cadena abierta de 3 chapas. Acá la voy a nombrar S1, S2 y S3. ¿Cuántos grados de libertad tiene una cadena abierta de 3 chapas? N+2. N+2. Entonces, ¿son? ¿Cuántas? 5. Bien. ¿Cuántos vínculos necesito entonces? 5 también. ¿Cuántos tengo? Fíjense. 2, 4, 5. Estaríamos bien. ¿Sí? Estaríamos bien. Ahora me faltaría definir si esta es un sistema cinemáticamente invariable o no. Bueno, eso se lo dejo a ustedes. ¿Sí? Justamente es lo mismo de antes. Hay que definir si cada una de las chapas puedo encontrar o puedo decir que está fija o que tiene 2 puntos fijos. ¿Por dónde empezarían? Solamente díganme eso. ¿Por qué chapa empezarían? Bueno. S3. Por ¿Por la qué? S3. Y tiene más condiciones de vínculo aplicadas. Bien, tiene más condiciones de vínculo aplicadas. Y así nomás les pregunto, ¿está fija? Y sí, porque Sí. tenés Sí. dos desplazamientos en el apoyo fijo, uno arriba de todo, más la biela interna. Bien. Eso hay que escribir. Y de ahí después se sigue. ¿Sí? Ese punto ya encontramos que está fijo, qué pasa con los otros dos, etcétera. ¿Sí? Lo dejo para que lo desarrollen ustedes. Hay que dibujar las chapas en forma de papas, sin cargas. Y luego, de vuelta.
abrirlo, plantear las reacciones de vínculo externas e internas. Acá va a pasar algo, quiero que lo pregunten ustedes, acá en la articulación 2-3 va a pasar algo, cuando abran. Quiero que me lo pregunten cuando abran ahí, cuando encuentren ese problema. Quiero que se encuentren con ese problema. ¿Sí? Profe, Sí. ¿Cuántas condiciones de vínculo hay acá? ¿Cuántas hay, por favor? Yo estoy... No sé por qué cuento 4. Este es un apoyo fijo, acá hay 2. ¿Sí? Ah, porque hay 2, porque es fijo, está bien. Acá hay otros 2 y acá hay 1. Son 5. ¿Ok? Buenísimo. Bueno. ¿Alguna duda de este ejercicio? Las cargas. ¿Por dónde había dicho que empezaban a analizar? ¿El análisis cinemático? O la que Sí. tiene más vínculos. La chapa que tiene más vínculos aplicados. ¿Y esa era la S3? Claro. De un apoyo fijo y un apoyo móvil. Genial. De hecho, ya sé que está fija, ¿sí? Porque la recta de acción del apoyo móvil no pasa por el punto fijo. ¿Está bien? Sí. Bueno, después sigue igual, no está terminado. Pero esto hay que escribirlo. Empiezo analizando la chapa de S3. S3 está fija porque está vinculada a un apoyo móvil, perdón, un apoyo fijo y un apoyo móvil. La recta de acción del apoyo móvil no pasa por el punto fijo. Todos sus puntos están fijos, inclusive la articulación 2-3. De manera tal que la chapa S2 tiene un punto fijo ya. ¿Sí? Que es la articulación 2-3, lo que le hace S3. Y ahí sigue el análisis. ¿Bien? Recuerden entonces este nudo que está acá, cuando lo abran, que les va a pasar algo, y está bien que les pase, y si se traban acá, tienen que preguntar qué es lo que pasa. Pero tienen que hacerlo ustedes. Sigamos. Siguiente ejercicio es el ejercicio de aplicación. ¿Sí? Es simple el trabajo práctico. Básicamente son estos 3 ejercicios. 1, 2, 3 ejercicios prácticos. Bien, de resolución de reacciones. ¿Sí? Obviamente que las 3 los tienen que verificar con los software. De manera tal que va a venir autocorregido. ¿Está bien? Ustedes van a calcular manualmente las reacciones de vínculo en el cuaderno, después le van a sacar la foto, como hicieron con el TP1, y a la vez van a mandar una captura con la verificación de los soft de cálculo de que las reacciones están bien hechas. Lo del soft lo van a ver en el video, es muy simple cómo se carga la estructura, casi como si lo estuvieran dibujando en AutoCAD. Le ponen las cargas, eso es un poco más complejo, y calcular, como vieron hoy con Ariel, cuando dio el mecanismo, es calcular, y después ir a consultar ahí en el menú reacciones y enseguida le da las reacciones. ¿Sí? Lo vamos a ver más en profundidad la semana que viene, pero véanse los videos. Por favor, descarguen el software, instálenlo y véanse los videos. Y el ejercicio número 2 es un ejercicio de aplicación, donde hay que hacer un proceso similar al que hicimos hoy, que nos explicó Ariel, tanto con el ejemplo del pilote, como de los pilotes con el cabezal, como con el ejemplo del pórtico, ¿sí? del cañero. Bueno, pero en este caso es algo mucho más simple porque vamos a analizar una estructura muy sencilla que es esta cubierta de una cochera. ¿Okay? Vamos a analizar esta estructurita muy simple de una cochera, el techito de una cochera. Acá están los datos, la altura de la columna, la longitud de la viga, ya sabemos todos a qué nos referimos cuando hablamos de columna, cuando hablamos de viga. ¿Sí? Un concepto nuevo, si se quiere, es el concepto de correa. Diría que lo busquen también, lo investiguen, lo vayan adquiriendo, pero les adelanto que ese elemento que está acá, estos elementos que están acá se llaman correas. ¿Sí? Búsquenlo después, qué función cumple, etc. Pero acá da las distancias entre esas dos correas, las correas que son 50, la pendiente de la viga es 0, es una recta plana, y la distancia entre pórticos nosotros llamamos a las estructuras resistentes principales.
Las estructuras resistentes principales, la mayoría está cursando Ingeniería Civil 1, ¿no? A la par, o estamos equivocados. Ingeniería Civil 2. Perdón. Ahí han hablado algo sobre estructuras, análisis de carga, camino de las cargas, etc. Bueno, acá vamos a ir reforzando esos conceptos, ¿sí? Los pórticos son estos elementos que estamos dibujando, que estoy resaltando en color rojo, ¿ok? Son 4 pórticos en color rojo. Acá damos las distancias entre los pórticos y damos algunas consideraciones. Las cargas que las correas transmiten al pórtico es de tipo puntual. Vale decir, las cargas de los elementos azules se transforman en cargas puntuales en el pórtico, ¿sí? Acá están los valores de todas las cargas y las combinaciones. Acá nosotros definimos 4 estados de cargas distintos. ¿Qué quiere decir los estados de carga? Bueno, recuerdan cuando vimos al principio la unidad 1, que hablamos de la naturaleza de las cargas, que había distintos tipos, según el tiempo de aplicación, según la magnitud, según la duración. Bueno, al analizar una estructura real, como es la estructura de la cubierta, están actuando ya de por sí esta naturaleza de cargas diferentes. A las cargas de tipo permanente, básicamente se trata de las cargas que tienen una larga duración en el tiempo, que duran por lo menos toda la vida útil de la estructura, las llamamos con la letra D y son de tipo permanente. ¿Sí? Ustedes tienen subido el reglamento SOC 101, donde están definidas todos los estados de carga y la naturaleza. Básicamente tiene que ver con el peso propio de los elementos constructivos. En este caso sería la carga permanente, el peso propio de la chapa, de la cubierta en sí. El estado de carga L, tiene que ver con la sobrecarga de uso. ¿Sí? Se considera que para una cubierta, para la cubierta de esta cochera, puede estar eventualmente sobrecargada por el uso de, principalmente de una tarea de mantenimiento, puede haber gente arriba de la chapa del techo reparando algo, reparando una chapa, de manera tal que esa sobrecarga hay que considerarla y el reglamento la define. ¿Sí? Teléfonos inteligentes vendidos a nivel mundial. Perdón, se escucha muy mal el instante. A ver. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Están? No. Bien. Y después hay 2 estados de cargas más que son de viento. W1 y W2. W1 es una acción de viento de succión y W2 es una acción de viento de presión. ¿Cuál es la diferencia entre una acción y la otra? ¿Cuál es la diferencia entre la succión y la presión? A ver, intuitivamente, ¿qué les parece? ¿Algún voluntario que quiera colaborar? El signo. El signo, el sentido, ¿sí? El sentido de esa acción, ¿ok? El sentido de esa acción. ¿Por qué? Porque para la cubierta una acción de succión, un viento de succión, es un sentido hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué les parece? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, correcto. Hacia arriba, ¿sí? Cuando el viento genera un efecto de succión, tiende a levantar la cubierta, ¿sí? Tiende a levantar el techo, ir hacia arriba. Eso es por un efecto físico, ¿sí? Un efecto físico, un efecto de Bernoulli, en definitiva. Y cuando la acción es de presión, el sentido es vertical, la dirección es vertical, pero hacia abajo. Perdón, no es vertical, es perpendicular a la chapa, pero hacia abajo, en dirección opuesta. ¿Qué vamos a tener que hacer aquí? Bueno, después están las combinaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a tener que hacer aquí? Fíjense, abajo se pide. Vamos a ver. Se pide.
determinar las reacciones de vínculo determinar las reacciones de vínculo para la combinación, para las combinaciones indicadas, que básicamente son estas que están acá. 1, 2, 3, 4, 5 combinaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejercicio del muro de contención, que hablamos de que hay combinaciones donde las acciones se mayoran en función de las incertidumbres y se combinan? Bueno, estas son las combinaciones. Y las acciones, en definitiva, que son las fuerzas, son las que tenemos que de alguna manera mayorar con estos coeficientes y encontrar un sistema de fuerzas equivalente en cuanto al efecto estático total, la fuerza total, ¿sí? Con cada una de estas mayoraciones. O sea que vamos a hacerlo 5 veces el ejercicio. Una por cada combinación. Y en cada una hay que determinar las reacciones de vínculo, indicando cuál va a ser el más desfavorable para la fundación. Si yo tuviera que analizar el pórtico, ¿no? Vamos a hacer algunas simplificaciones importantes. No dijimos que a esto llamamos pórtico. ¿Sí? Hay algunas simplificaciones que vamos a hacer en principio. La primera simplificación que vamos a hacer es que vamos a tratar con una estructura plana. Así como lo estamos viendo, esta estructura no es plana, es una estructura espacial, tiene un volumen. Pero para poder estudiar cada una de las partes, podemos convertirlo en una estructura plana. En vez de estudiar este pórtico, que no es el más representativo, vamos a estudiar un pórtico central, porque vamos a decir que una vez que tengamos un pórtico central estudiado, los demás no se van a comportar exactamente igual, pero vamos a estar del lado de la seguridad, porque los extremos van a tener el mismo comportamiento que un pórtico central. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para analizarlo? Ese pórtico central, primero vamos a tener que representarlo en un esquema estático unifilar. ¿Qué es un esquema estático unifilar? Lo que nos enseñó Ariel hoy. ¿Sí? Tenemos que empezar a transformar esta estructura real, como fue la del pórtico, como fue la de los pilotes, la del calzar de pilotes, en una estructura plana que nosotros podamos resolver. Para eso vamos a representarlo como una estructura, como un esquema unifilar estático. Básicamente este pórtico lo vamos a representar de esta manera. Obviamente que tiene determinadas dimensiones, ¿no es cierto? Que ahora no las vamos a poner, pero ustedes las tienen más arriba, ¿sí? Y si lo estamos convirtiendo en una estructura de tipo plana, estamos resolviendo un sistema en el plano. ¿Qué grado de libertad tiene este pórtico? Nosotros tenemos que considerar que este pórtico, obviamente, que es infinitamente rígido. Y si está en el plano son 3. Como si fuera una sola chapa, ¿no? Que de hecho lo es. Se comporta como una sola chapa, ¿sí? De manera tal que, ¿cuántos grados de libertad va a tener? 3, dijo alguien por ahí. ¿Cuántas condiciones de vínculo necesita entonces? ¿Tiene 3 grados de libertad? 3 también. Bien. ¿Dónde va a estar el vínculo? A ver, yo voy a poner algunos números. Este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C. ¿Dónde va a estar el vínculo externo? Uno en el suelo, en el punto A. ¿Y algún otro? Puede ser Y que esté a lo en largo el de B. B y A. ¿Eh? Puede ser que esté a lo largo de B y A, como que está empotrado en el muro. No, la pared está más lejos. En el punto A y en el punto B. ¿Por qué en el punto B? Va. No, usted había dicho que es una sola chapa. Lo había tomado como 2 partes. No,
entonces en el punto A. En el punto A. ¿Qué tipo de vínculo va a tener en el punto A? Empotrado. Un empotramiento. Sin duda. En el punto A va a tener un empotramiento así. Esta es la fundación, después se va a convertir en la fundación de esta estructura. ¿Ok? Yo voy a borrar estas líneas porque yo lo quiero representar como un esquema estático, unifilar, con una sola línea. ¿Sí? No como una chapa, una sola línea. ¿Ok? Entonces este es mi esquema estático unifilar. ¿Ah? Mi esquema unifilar en principio. Una sola chapa empotrada. Esto es isostático y es cinemáticamente invariable. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Bueno, lo que tengo que hacer a continuación es poner en evidencia las cargas, las acciones que están actuando sobre, obviamente, sobre esta estructura. ¿De dónde las voy a sacar esas cargas? De toda la perorata que me dieron antes. Me dieron los estados de carga, que eran 4, la carga D, la carga L, la carga W, 1, W2 y las combinaciones de carga. ¿Sí? Acá es donde van a aparecer 5 veces este esquema. 5 veces, una para cada combinación. Una para cada combinación. Y aquí van a aparecer una serie de cargas, ¿sí? Una serie de fuerzas verticales, que van a ser 1, 2, 3, 4, porque son 4 correas. ¿Ok? Que yo ya tengo que poder determinar, yo tengo que poder calcular. Son cargas de tipo puntuales, 4 cargas, que vienen de dónde estas cargas puntuales que estoy representando aquí. 1, Y a la carga distribuida del viento dividido 4, ¿no? Bueno, ¿solo del viento? Parte del peso propio Y de la chapa y la correa. Claro. Fíjense, yo tengo, no quedo acá el dibujo. Yo tengo de información que hay 4 estados de carga, DL, W1 y W2, que son cargas de tipo superficial. Si son cargas de tipo superficial, están expresadas en kilonewton por metro cuadrado, ¿dónde están trabajando? ¿Dónde están aplicadas esas cargas? En el centro de la viga. O sea, si las haces puntuales. En el centro de la viga, ¿te parece? Fíjate, el peso propio de la carga permanente de 0,25 kN por metro cuadrado, ¿dónde está realmente aplicada? En la chapa, está, alrededor de toda la chapa. Es una carga uniformemente distribuida que está actuando superficialmente alrededor, en toda la superficie del techo. ¿Está bien? O sea, habría que agarrar toda esa carga y después, para transformarlo en una carga puntual entre el apoyo del pórtico con la correa, dividir toda esa carga que nos dio que es superficial, dividido 4, y eso sería la carga puntual P1, P2, P3, P4. ¿Todos lo entendieron eso? ¿Alguien no lo está viendo eso? Yo, si lo pudiera explicar un poco mejor, no entendí muy bien. Y ojo igual que no es la carga total dividido 4, porque ahí van a ver cuando lo analicen un poquito más, cuando lo vea Pablo, que tenés distintas áreas de influencias para las correas extremas y las correas y las dos correas intermedias. Vamos despacio. Las cargas que nos están dando a mí son superficiales, ¿sí? Entonces, mi primera pregunta es, ¿dónde está actuando esa carga superficial? ¿Dónde están actuando esas cargas? ¿Sobre qué superficie están actuando? Bueno, evidentemente están actuando sobre la superficie de la cubierta. Porque la carga D, que es una carga de tipo permanente, que tiene que ver con el peso propio
del techo, la puedo considerar que está distribuida a lo largo de toda la superficie. La carga pareja representa el peso de la chapa, representa el peso de algún otro elemento que está distribuido a lo largo de toda la superficie, ¿sí? Lo mismo pasa con la sobrecarga de uso, L, que tiene que ver con, esto ya es más hipotético, más uno tiene que imaginárselo, pero alguna carga superficial también, referida al montaje, referida al mantenimiento, es algo reglamentario. Las de viento son más claras, porque esas sí actúan sobre la chapa, ni más ni menos que sobre la chapa, ¿sí? El viento actúa directamente sobre la chapa. Cuando actúa tanto en su fase de succión como en su fase de presión. El primer elemento que toma la acción del viento es la chapa. Después, desde la chapa, ¿a quién se lo transmite esa acción? Haciendo el camino de las cargas. ¿Sí? ¿A quién? A las correas. A las correas, ¿sí? De las chapas viajan hacia las correas, las cargas superficiales. Y de las correas, Ahí sí, al pórtico sería, a la viga. las correas van al pórtico. ¿Ok? De las correas viajan al pórtico y del pórtico van al apoyo externo. Van al apoyo que está acá abajo. Al suelo. ¿Ok? Ese es el camino de las cargas. El camino natural de las cargas. Ahora, nuestro problema es valorizar, encontrar los valores de esas cargas. Para eso, lo que vamos a tener que estudiar es qué magnitud va a terminar teniendo las cargas según un concepto que es el área de influencia o el área tributaria de cada elemento. Dijimos que el primer elemento que tiene en contacto con la chapa es la correa, ¿sí? Entonces vamos a pensar por un minutito en el esquema estático que tenemos, el esquema estático que tenemos a la derecha, ¿sí? Y las cargas de las correas, que yo las cargas tengo representadas con los nombres P1, P2, P3 y P4. Primera pregunta, ¿hay alguna relación entre las cargas de las correas? ¿Van a ser las 4 distintas, como está representado así? ¿Van a ser las 4 iguales? ¿2 y 2? ¿Qué les parece? Y podría ser que las de los extremos, o sea, P1 y P4, o sea, P2 y P3 podrían ser mayores a P1 y P4. Podría ser. Y porque las correas que se ubican más hacia el centro de la chapa estarían como aguantando más peso, ¿puede ser? ¿O no? Yo las voy a representar acá en la foto también a la fuerza. Bueno, justo elegí un color poco feliz. A ver si voy a cambiarlo. Bueno, ahí se ve, ¿no? Recuerden que estamos analizando el pórtico central, ¿sí? Y esta la llamamos P4. ¿Profe? Sí. ¿Puede ser que las dos correas del medio aguanten más peso por la sección de la chapa que están soportando? Por ejemplo, si dividimos el espacio entre correa y correa, Sí. la primera y la última estarían soportando, entre comillas, media sección que les corresponde. Bien. Y las dos del medio estarían soportando lo que sobra. Bien, exacto. Y para decirlo más técnicamente, lo que tienen distinto las dos centrales con respecto a las dos extremas es el área tributaria o el ancho tributario. ¿Por qué? Fíjense, nosotros tenemos la distancia entre las correas, ¿sí? Dijimos que es 1,50 m, la distancia entre las correas, o sea, la distancia entre las fuerzas, P1, P2, P3 y P4, ¿sí?
Ahora bien, si yo tuviera que calcular el valor de la fuerza P2, supongamos que estamos solamente analizando este estado de carga que está acá. El estado de carga D igual 0,25 kN metro cuadrado. Estoy considerando una carga total en la cubierta de 0,25 kN por metro cuadrado. ¿Ok? Hacia abajo. Bueno. Yo estoy acá simplemente haciendo un ejemplo y no es definitivo, porque ustedes tienen que hacerlo para las combinaciones. Pero si entendemos uno de los ejemplos, después es simplemente sumar. Yo quiero determinar el valor de esta carga P2. Yo sé que las distancias entre correas, la distancia entre correas es 1,25, ¿sí? Perdón, 1,5. ¿Ok? Este esquema lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Obviamente. 1,5, ¿está bien? 1,5 metros es la distancia entre las correas. Acá yo tengo arriba mi sistema de fuerzas D igual 0,25 kN por metro cuadrado. Esa es la carga superficial que está actuando sobre toda la cubierta. El sistema de fuerzas que está arriba, el de la carga D, ¿cómo es con respecto al sistema de fuerzas compuesto por la fuerza P1, P2, P3 y P4? ¿Cómo son los dos sistemas de fuerzas? ¿Equivalentes o equilibrantes? Equivalentes. Son equivalentes, porque yo estoy viendo la naturaleza real de la carga, que es una carga superficial, y la estoy transformando en un sistema de fuerzas que es equivalente en términos estáticos, pero ahora compuesto por estas cuatro fuerzas, que tienen que tener el mismo efecto. Generan el mismo efecto que la carga superficial. ¿Sí? Cada una, el sistema de fuerzas compuesto por las cuatro cargas, P1, P2, P3 y P4, tiene que generar el mismo efecto que la carga total. Pero está uno o está el otro. Sobre el pórtico analizamos directamente las cargas puntuales. Ahora, ¿cómo convierto yo la carga superficial en estas cuatro cargas puntuales? Básicamente, multiplicando la carga superficial por la superficie de influencia. ¿Qué es la superficie de influencia o el área de influencia o el área tributaria? Es el área en la cual está actuando la carga y que representa lo que la correa va a tomar. Básicamente, voy a tratar de dibujarlo aquí. Estamos hablando del valor de la carga P2. ¿Sí? Entonces yo voy a dibujar un rectángulo que va. Profe, ¿puedo interrumpir un segundo? Sí. Me habló Nahuel Mermier, me dijo que se le cortó la luz por el tema del presente, estuvo hasta recién, dice. Ah, bueno, ok. Gracias. Yo estoy dibujando un rectángulo en la foto, ¿sí? Que va, fíjense desde dónde a dónde va. En el sentido del pórtico va desde la mitad de la luz de la correa, la mitad de la distancia entre la correa P1 y P2, hasta la mitad de la distancia entre P2 y P3, ¿sí? ¿Cuánto mide ese tramo, en definitiva? 1,5. 1,5. ¿Cuánto mide este tramo hasta aquí? 0,75 más 0,75, ¿sí? 1,5 también. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? De manera tal que este lado del rectángulo es 1,5, ¿no? El color que elegí. ¿No? Este lado es 1,5.
igual que este que está acá. Estoy mirando de frente el pórtico, ¿no? Bien, ¿y cuánto mide el otro lado del rectángulo del área de influencia de esa correa? ¿Cuánto mide el lado largo? Bueno, claro, yo tengo que estudiar, fijarme arriba, cuánto es la distancia entre los pórticos. A mí me la dieron esta distancia entre pórticos, ¿no? Me dijeron que era 6 metros. ¿Está? 6 metros. De manera tal que la longitud de este rectángulo en el otro sentido son 3 metros para cada lado. 6 metros. Y 3 de cada lado. ¿Cuánto vale entonces el área de influencia de esa correa, que es esta área que entonces estoy rayando aquí? 9 metros cuadrados. Esta es el área de influencia, el área tributaria de la correa para definir la carga P2. Bueno, vale 1,5 por 6. Esa superficie multiplicado por el valor de la carga de 0,25 me va a dar el valor de la carga P2. ¿Cuánto vale la carga P3 con respecto a la carga P2? Es lo mismo porque es la misma área tributaria. Vuelven a ser 1,5 por 6. ¿Lo ven que la carga P3 tiene la misma área tributaria? Ahora, ¿qué pasa con P4 y P1? En el diagrama, P3 tiene la misma área tributaria que P2, ¿sí? Porque este ancho sigue siendo 1,50 por 3. Pero ¿qué pasa con P4 y con P1? Está con el área tributaria. ¿Es mayor o es Tienen la mitad de la tributaria. Es la mitad. O sea que P1 y P4 van a valer la mitad de P2 y P3. Yo tengo que transformar esta carga superficial en cargas puntuales. ¿Cómo lo hago? Multiplicándolo por el área de influencia o el área tributaria. ¿Sí? Que es 1,50 por 6, en este caso. Bueno, eso lo voy a tener que hacer para cada una de las combinaciones. ¿Sí? De manera tal que a los valores que yo tengo de las hipótesis, de D, de L, W1 y W2, los tengo que mayorar. Hagamos el ejemplo, calculemos rápidamente el valor de P2, por ejemplo, para la combinación que está aquí. Para esta primera combinación. Bien, eso vale 1,2 de D. Estamos calculando el valor de P2, ¿no? El valor de P2, que es igual al valor de P3, ¿está bien? Es igual a 1,2 D. ¿Cuánto vale D? 0,25 kilonewton por metro cuadrado. 0,25 kilonewton metro cuadrado. ¿Y por cuánto hay que multiplicarlo? Para calcular el valor de P. Y por su área. Ah, por 1,2. Ah, bueno, y por su área tributaria. Por el área tributaria, Que creo que era 9 metros es cuadrados. 1,5 por 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Recuerden que 1,5 por 6 es el área tributaria, anótenselo ahí. Ahora lo remarco. ¿Qué más? A eso hay que sumarle más 1,6 de L. ¿Cuánto vale L? 0,6. ¿Eh? 0,6. 0,6. Bien. Kilonewton por metro cuadrado. ¿Qué más? De vuelta multiplicado por el área tributaria, ¿sí? Por 1,5 metros por 6 metros. ¿Alguien puede sacar esta cuenta, por favor? Voy a dejar acá. Este es el valor de P2 para la combinación 1.
¿Cuánto vale esto? ¿Ahí lo puedo hacer? 11,34. Sí. Sí, me dio igual. 11,34 kilonewton, ¿no? Sí. Sí. Este es el valor de P2 y P3 para la combinación 1. ¿Cuánto vale P1 y P4? La mitad. Mirá. Ahí está. 5,67. 5 y pico. ¿Sí? Bien, entonces un primer esquema estático va a ser este que está acá, a la derecha, con estos valores. Y de acá tienen que calcular las reacciones, que son este sistema de fuerza que tiene que aparecer acá abajo. Lo que nos interesa en definitiva a nosotros es las reacciones de vínculo, ¿no? Se puede calcular estas tres, teniendo las fuerzas y las distancias, tranquilamente. Bueno, esto lo tienen que repetir 5 veces. ¿Sí? Y luego hay que obtener una pequeña conclusión sobre cuál es la combinación más desfavorable para la fundación. Básicamente, cuál es el conjunto de solución de las reacciones mayores, el que genera el mayor esfuerzo. ¿Sí? Es una conclusión de la asociación. ¿Ok? ¿Alguna duda del ejercicio de aplicación? Bueno. Yo una consulta. Sí. Nosotros no dividimos, como lo estamos viendo como en el plano, es por eso que no dividimos según la cantidad de vigas que tiene el pórtico, ¿no? Y No, por área tributaria. Ok. Hay que considerar el área tributaria del elemento estructural. El elemento estructural es la correa. ¿Sí? La correa se comporta para el pórtico como una carga puntual. Entonces, ¿cómo hago para determinar el valor de esa carga puntual? Carga superficial multiplicado por el área tributaria del elemento. ¿No? El área tributaria es esa área de influencia. Ok. Bien, luego después hay que verificarlo obviamente con robot. Pregunta Iglesias, la realidad hay que tener en cuenta el viento, ¿no? Sí, el viento es otro estado de carga distinto. Aparecen aquí las cargas de viento y aquí también. ¿Sí? Siempre mayoradas. Profe. Sí. Hay un detalle ahí, capaz que el techo está un poco inclinado, ¿no? No, pero arriba está aclarado que la pendiente es plana. La viga, la pendiente es 0%, cubierta plana. Capaz de estar inclinado, ya por ejemplo P1 sería mayor a P4. ¿Qué ¿Un pasa? poquito mayor? No. ¿No? Ah, ok. No. No, si estuviera inclinado cambiaría la dirección de la acción de viento. Porque la dirección de viento es perpendicular a la chapa. Ah, claro. Mientras la carga D y la L son siempre gravitatorias, son verticales, dependientemente de la dirección de la Ahí sí aparecerían esfuerzos horizontales, ¿no? Sí, ahí sí. Vamos a ver después de eso. Bueno, chicos, y después hay, que les pedimos que por favor empiecen a mirar, esto no sé si vamos a hacer el final de las chapas, aquí te viene, no, este no. Pero acá sí hay ejercicios opcionales tipo parcial. Y tengan en cuenta que el parcial no falta mucho para el parcial. Faltan 4 clases reales, 4 o 5 clases que nos quedan ahora en junio. Después vienen las vacaciones de invierno, no nos vemos. Y la primera clase después de las vacaciones de invierno es el parcial, que entra toda la unidad 1 y la unidad 2. Y estos ejercicios son interesantes porque aquí aparece un poco de vinculación aparente. Entonces, una consulta respecto al parcial, ¿cómo va a ser? Claro, ¿va a ser virtual?
Y eso no podemos responderle todavía. Pero no invalida la práctica. No. Como sea, tienen que practicar igual. Perfecto. ¿Ah? Sí, igual va a ser sin soft de cálculo, obviamente, ¿no? Todo manual. Eso sí, ya para que vayan sabiendo. Pero acá hay unos ejercicios lindos que podemos hablar la semana que viene, porque ya se hizo bastante tarde. Bien. Bueno, ¿tomamos lista? Bueno, antes de tomar lista, chicos, vamos a tomarnos un minuto. Ahí yo les mandé una encuesta rápida. Les pido que nos tomemos literalmente un minuto de reloj para responderla.